Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, en la cual vamos a vivir esta última catequesis de este año con un tema muy bonito que es el tema de la consolación, luz del alma. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros en esta noche, que sea la gracia del Señor la que nos asista, nos ilumine, nos inspire, para que esta catequesis sea de mucho provecho espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La semana pasada tuvimos ocasión de hacer la catequesis sobre la desolación. Y mencionábamos que la desolación es como esa oscuridad en la que nos sumimos con mucha frecuencia por las circunstancias que se nos puedan presentar. Y por eso me pareció importante concluir ese tema con esta catequesis sobre la consolación. Y por eso, si la desolación es la oscuridad del alma, pues la consolación es la luz del alma. Comencemos por hacer esta reflexión en torno a lo que sería la falsa consolación, porque también nosotros tenemos la necesidad de distinguir bien la consolación que es de Dios y aquellas que podríamos denominar que son falsas consolaciones, que son aquellas realidades que podríamos englobar como un puro entusiasmo, como un fuego fatuo, como una realidad sin consistencia, cuando la buscamos como fin en sí misma, olvidándonos del Señor, es decir, cuando procuramos consolarnos con cosas que no tienen nada que ver con la realidad espiritual. Y de hecho, pues nos damos cuenta que hay muchas consolaciones que son efímeras. A veces buscamos la consolación en el dinero, o a veces buscamos encontrarla en realidades que no nos hacen bien ni siquiera al cuerpo, cuando pretendemos como caer en el bienestar corporal. Entonces no falta quien pretenda buscar esa consolación en la droga o en el alcohol o en el juego. Es decir, que se busca es el propio interés, tratando de solucionar un problema, y es ahí donde podemos confundir la paz que da la consolación del espíritu con un entusiasmo pasajero, pues todo entusiasmo pasajero simple y llanamente hoy está y mañana no está, como cuando un niño pretende encontrar cosas de sus papás. Y entonces así nos puede pasar a nosotros también con la falsa consolación. Simplemente tratamos de volver a Dios o de reducir a Dios como un objeto para nuestro uso, para nuestro consumo, pero perdemos el don más precioso que es Dios mismo. Entonces la falsa consolación sería aquella que se busca por fuera del Señor. Debemos entonces preguntarnos qué es la consolación espiritual. ¿Cómo podemos nosotros concentrarnos propiamente en esa consolación que viene del Espíritu? Y lo podríamos desarrollar como en estas 4 realidades que les presento en la diapositiva. La primera de las realidades es que la consolación espiritual es una alegría interior, no porque haya un desconocimiento de las realidades que nosotros debemos afrontar en la cotidianidad de la vida, sino porque a pesar de esas realidades que pueden tornarse tan oscuras, tan difíciles, pues logramos tener ese gozo que nos da el Espíritu, porque en el fondo la alegría interior es el gozo que nos da el Espíritu de Dios, que conlleva como consecuencia la experimentación de esa paz, que es mucho más fuerte que la misma prueba. Descubrimos en medio de las adversidades de la vida ese consuelo que da el Señor.
por mi servicio como sacerdote, he tenido ocasión de acompañar a muchas personas que viven la última etapa de su vida antes de experimentar la muerte y he encontrado en algunas personas esa vivencia profunda de la consolación espiritual, esa paz que nadie les va a robar, aunque son conscientes que ya están muriendo, conscientes que su enfermedad es difícil, que ya no hay nada que hacer, gozan de una paz profunda. O también experimentan la paz aquellas personas muy espirituales que viven realidades de calumnia o realidades de persecución, o incluso vemos situaciones de personas que se encuentran en la cárcel, pero han tenido una vivencia tan cercana a la realidad del Señor que logran experimentar la consolación que el Señor les da. A esa alegría entonces se suma que la consolación nos ayuda a descubrir la presencia de Dios, tratar de encontrar la presencia de Dios en su propia vida. San Agustín tiene una exclamación muy interesante cuando dice: yo te buscaba por todas partes y no te encontraba, pero después caí en cuenta que tú estabas dentro de mí. Y agrega: tarde te hallé, oh hermosura siempre nueva y siempre antigua, te buscaba con desasosiego, pero tú estabas en mí. Entonces la consolación espiritual es la que me lleva a encontrar esa presencia de Dios en mi vida, a ver cómo Dios va actuando en mi realidad. Por eso la consolación es ante todo un movimiento íntimo que involucra el alma. No es solamente como una realidad, digámoslo así, de tipo o de corte académico, por la cual yo me convenzo que no está pasando nada y me hago el indiferente. Al contrario, en la consolación asumo la realidad que vivo, la prueba por la que estoy pasando, por difícil que sea, pero me doy cuenta que es gracias a la acción del Espíritu Santo que puedo yo vivir y actuar. Por eso es un movimiento íntimo que el Espíritu de Dios suscita en nosotros. Y ahí tenemos que contar nosotros con una realidad muy importante, que es la realidad del Espíritu. Es la acción del Espíritu, del Espíritu Santo en nosotros, la que nos va a permitir experimentar esa consolación espiritual. Por eso la primera realidad con la que nos encontramos es que no es una realidad controlable. Controlable sería si desde mi propia razón yo la puedo controlar. Es decir, hoy quiero estar con mucha consolación o simplemente hoy no quiero hacer uso de la consolación. Y no, nos damos cuenta que es la acción del Espíritu en nosotros. En el Evangelio encontramos varios episodios donde el Señor mismo advierte: no se preocupen porque los van a llevar a la cárcel, porque los van a llevar ante tribunales, ante reyes y jueces, porque el Espíritu les inspirará las palabras que tienen que decir. Y nos damos cuenta con el ejercicio de la vida y en la práctica de la realidad espiritual que vivimos, que es el Espíritu el que nos va moviendo. Por eso la consolación no es una realidad controlable, sino que el Espíritu de modo espontáneo nos va ayudando a hacer frente a las diversas dificultades que se nos pueden presentar. Es el Espíritu el que nos va a permitir esa familiaridad con Dios. En la carta a los Romanos, San Pablo expresa que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu gime con gemidos inenarrables, dice San Pablo, procurando que nuestra vida de oración sea una vida profunda e intimidad con el Señor. Entonces nos damos cuenta así que permite esa familiaridad con Dios. Y finalmente nos damos cuenta que es el Espíritu Santo, el que nos hace ver las cosas de un modo diferente, sobre todo cuando nos hallamos en esos momentos de oscuridad, de desasosiego, de profunda desolación. Pues lo normal es pensar en negativo, porque podríamos pensar: esto no soy capaz de hacerlo, esta realidad me supera, definitivamente me voy a enloquecer con esta circunstancia, yo no le veo salida a esta dificultad. Por el contrario, es el Espíritu el que nos motiva a darnos cuenta que aunque la circunstancia sea tan oscura y tan difícil, yo soy capaz de decir: no me dejo vencer, yo sigo adelante, yo lo hago, porque yo siento que la fuerza de Dios está conmigo y por consiguiente yo no me venzo porque el Espíritu de Dios
está conmigo. El Espíritu de Dios es el que me permite ver las cosas de un modo diferente y poderle hacer frente a esa circunstancia. Pensemos, por ejemplo, en esa realidad que experimentaron los primeros cristianos. Recuerden ustedes, por ejemplo, el grupo de los apóstoles. No fueron los apóstoles únicamente los primeros cristianos. Todos los seguidores de Cristo, y presididos por los apóstoles, obviamente, aquellos que conformaron la primitiva comunidad, cuando empezaron a perseguirlos en Jerusalén, entonces ellos tienen que salir de Jerusalén, porque los van a matar. Advierte la palabra, por donde iban huyendo, iban anunciando la buena nueva de la salvación. Ahí nos damos cuenta como una circunstancia que es desde un punto de vista difícil, adversa, contradictoria, lo que ellos pudieran estar experimentando, se convierte al mismo tiempo en una realidad que les permite anunciar el Evangelio y dar a conocer el mensaje de Cristo. Ellos pudieran haberse apoyado en todas las realidades negativas y decir, nos están persiguiendo, nos están calumniando, nos están metiendo a la cárcel, algunos los están matando. Entonces, simple y llanamente nos escondemos de esta realidad para no tener que hacer frente a ella, sino que me dejo vencer por estas realidades y me oculto. Por el contrario, ellos lo asumen en una perspectiva, descubriendo que es la promesa que el Señor hace de que estará siempre con ellos hasta el fin de los tiempos, que el Espíritu Santo los acompañará. Así lo dice en la Sagrada Escritura. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. En cambio, el Espíritu Santo es el que va a suscitar en todo momento esa realidad que lo motiva, lo anima, lo acompaña, lo inspira en cada momento de su realidad. Nos encontramos entonces en qué proyecta la consolación. Es decir, qué es lo que refleja aquella persona que vive la experiencia de consolación. Creo que podríamos pensar en darle respuesta a esta pregunta a partir de estas 4 realidades. La primera es que la consolación tiene que ver con la esperanza. En la medida en que yo vivo la esperanza, soy capaz de hacer frente, no de modo ingenuo, sino profundamente consolado en el Señor, soy capaz de hacer frente a esa situación que se me va presentando. La esperanza es una virtud teologal. Ya en otras ocasiones hemos podido hablar de las virtudes. Recuerden ustedes que el catecismo enseña que la virtud es la capacidad de elegir el bien y de evitar el mal. La virtud es lo que nos ayuda propiamente al discernimiento. Y dentro de esas virtudes encontramos lo que se llama las virtudes teologales y las virtudes humanas. Dentro de las virtudes teologales encontramos esta, la esperanza. Las otras 2 virtudes teologales son la fe y la caridad. Pero además encontramos muchísimas otras virtudes que denominamos humanas, que el catecismo las pone 4 de ellas como las principales, que son las denominadas virtudes cardinales, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. La esperanza entonces es una virtud teologal. ¿Qué significa que sea teologal? Que de Dios mismo viene. Hay que leer la Sagrada Escritura para darnos cuenta lo que ella significa, cómo la esperanza es una realidad que se vuelve abanderada del creyente en Cristo, porque dice la Escritura es que en esperanza fuimos salvados, y la esperanza es lo que nos conforta, y de modo particular el periodo de Adviento como preparación a la Navidad es el que nos permite experimentarla de una manera, la que nos permite experimentarla de una manera mucho más clara y profunda. Y vamos a encontrar en el Adviento muchos textos que nos van a hablar de la esperanza que tenemos puesta en el Mesías, de la esperanza que tenemos puesta en la salvación que viene de lo alto, de la esperanza que tenemos puesta en la vida eterna. La consolación entonces tiene que ver con la esperanza, y eso nos ayuda a pensar en lo segundo, porque la consolación nos hace mirar hacia el futuro, no nos hace mirar hacia el pasado. Sin duda, en muchas ocasiones de nuestra vida experimentamos esas realidades de historia pasada que nos amargan la vida, que no nos dejan tener propiamente como tranquilidad, y a veces nos quedamos anclados en situaciones del pasado que nos agobian sobremanera. Y el Señor también lo dice en el Evangelio: todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí.
Por el contrario, el creyente es el que logra, con una mirada de esperanza, ver hacia el futuro, darse cuenta que hay más, darse cuenta que Dios no se agota ni en el pasado que ya no nos pertenece, ni en el presente que rápidamente está pasando, sino que Dios está proyectándose al futuro. Y esa es la historia de salvación. La historia de salvación es descubrir cómo en mi historia personal y en la historia de la comunidad, Dios va actuando, Dios va pasando por nuestra vida, construyendo historia y proyectando hacia el futuro. Por consiguiente, viene lo tercero, esa consolación nos pone en camino, esa consolación no nos deja estáticos, al contrario, nos ayuda a caminar y nos da la fuerza para seguir caminando. La consolación es la que nos va a motivar a poder dar otro paso más, como cuando estamos haciendo un recorrido y el amigo, la amiga que va con nosotros nos dice, ánimo, tú eres capaz, o ánimo, ya vamos a llegar, o no te dejes vencer, tú lo puedes lograr. Nos pone en camino, ¿por qué? Porque la vida siempre es un camino en el cual nosotros descubrimos a Cristo mismo. Él se presenta en el Evangelio de Juan como el camino. Por consiguiente, cuando caminamos en Cristo, podemos encontrar el aliciente necesario en medio de esa desolación que podemos estar experimentando, pero que con la ayuda de Cristo somos capaces no solo de pasar, sino también de superar. En ese camino nos vamos avanzando, todos podemos mirar nuestra vida y nos damos cuenta cómo algunas de las realidades que en un cierto momento de la vida tuvimos que afrontar son realidades que ya de una u otra manera están siendo pasadas, ya se superaron y se superaron gracias a la fuerza del Espíritu, gracias a la acción de Dios que nos ha puesto en camino. Lo peor que nos puede pasar es que abandonemos el camino o peor aún, que nos detengamos en el camino porque no sentimos las fuerzas necesarias para poder seguir avanzando. Por el contrario, la consolación nos ayuda a avanzar en ese camino. Y en cuarto lugar, nos damos cuenta que la consolación trae consigo esas ganas de hacer el bien, esas ganas de procurarlo siempre, siempre, procurar el bien en nuestra vida, sentirnos dispuestos a amar, sentirnos dispuestos a servir, sentirnos dispuestos a profundizar en lo que somos y en lo que hacemos, porque encontramos que en esa profundidad mística que hacemos o que tenemos con el Señor nos muestra la vida, nos señala la vida y eso nos permite fortalecernos en lo que es o debe ser nuestra vida particular. Y eso lo logramos en la medida en que encontramos esas ganas de seguir haciendo el bien a pesar de tantas adversidades que a nosotros se nos puedan presentar en el camino de la vida. Podríamos encontrar muchos textos que nos ayuden a vencer o a asumir esta realidad de la consolación, pero les he seleccionado estos 4 textos que nos pueden permitir profundizar de una manera más especial esta realidad de la que venimos hablando. El primero de esos textos está tomado de Mateo en el capítulo 5, versículo 5, que se ubica dentro del denominado Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña, acuérdense ustedes que está en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, y es como la constitución de Jesús, lo que Jesús nos pone como ley mayor para quienes le queremos seguir. Empieza ese Sermón de la Montaña por el denominado discurso de las bienaventuranzas. Y en el discurso de las bienaventuranzas, nosotros ¿con qué nos encontramos? Con que Cristo mismo es la bienaventuranza. Y cada una de las acciones que esas bienaventuranzas nos reflejan las acciones de Cristo. Con la condición de que para vivir esas bienaventuranzas tenemos que pasar por la primera, dice el Papa San León Magno. La primera es, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la necesidad de experimentar esa pobreza en Dios, que no es una pobreza económica, sino el abandono total en la providencia de Dios. Pero la bienaventuranza que nos trae a colación hoy es
esta bienaventuranza de Mateo 5:5, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hace referencia a esa experiencia que brota de la desolación. Hay dos momentos en el Antiguo Testamento que son muy significativos para el pueblo de Israel, porque fueron experiencias de mucha confusión, de mucha oscuridad. Ya hablamos de una en la catequesis pasada sobre la desolación, y es la experiencia del desierto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. Es una oportunidad de encontrar en medio de la sequía, en medio del hambre, en medio de la angustia que produce la vida del desierto, la oportunidad de encontrar a Dios, que es quien los configura como pueblo, quien establece con ellos una alianza, quien los bendice y los alimenta permanentemente, y quien les hace la promesa de la divinidad, como lo hablamos en la catequesis pasada. Por eso no me voy a concentrar mucho en ese punto. Y la segunda realidad que experimenta el pueblo de Israel es la realidad de Babilonia. Ya cuando el pueblo estaba sentado en la tierra prometida, habían pasado muchos años viviendo en la tierra de la promesa, el pueblo, por su infidelidad, también cae prisionero en Babilonia, le destruyen el templo y ellos tienen que ir a vivir en un país extranjero. Incluso hay un cántico de la Sagrada Escritura muy bonito que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los cauces de sus orillas, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí nuestros detractores nos pedían un cantar, cantadnos un cantar de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Y continúa el cántico. Es entonces la experiencia de el sentirse ya en ese momento expropiados de su tierra, de sentirse extranjeros en Babilonia, de sentirse destruidos como pueblo, como identidad cultural, porque ya les habían destruido el primer templo. Pero después de esa experiencia profundamente desoladora, pues, aparece un rey persa, que es el que ordena la construcción del templo de Jerusalén, que es el segundo templo, que fue el templo que nuestro Señor conoció. A nuestro Señor no le tocó el templo de Salomón, le tocó fue ya el segundo templo, que después fue destruido por los romanos en el año 66. Pues esas dos experiencias, la experiencia del desierto entre Egipto y la tierra prometida, y la experiencia de Babilonia, es la experiencia precisamente de la desolación que experimenta el pueblo, porque se ha separado de Dios, porque ha desconfiado de Dios, porque no ha seguido los mandamientos de Dios. Y eso les produce unas lágrimas de arrepentimiento, que después San Ignacio de Loyola va a reconocer como el don de las lágrimas, aquella oportunidad que tenemos todos de llorar por nuestros pecados, de sentir lo que en el catecismo se denomina la contrición del corazón. De ahí que esta bienaventuranza hace referencia a esos bienaventurados que lloran, porque es decir, porque han reconocido su error, ya hace parte de los contritos de corazón, y advierte porque ellos serán consolados. Y ese es el primer texto que nos ayuda a descubrir cómo la consolación brota de la desolación. De momentos de mucha angustia y oscuridad brotan esos momentos de luz como promesa del Señor, que advierte que seremos consolados. El segundo texto que les quiero traer hoy a colación también está tomado de Mateo, pero ya en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y es donde dice el Señor: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Démonos cuenta que hay una invitación a acercarnos al Señor, a entrar en la intimidad con Él, a buscar la cercanía con Él. ¿Y a quiénes está invitando? Precisamente a los que se sienten desolados, agobiados, sobrecargados, fatigados. A cada uno de nosotros que experimentamos esos momentos en los que simple y llanamente sentimos que no somos capaces de más, que no podemos avanzar más,
que la fatiga es mucha, que el peso es grande. Advierte el texto, vengan pues a mí, que yo les daré descanso. Pero démonos cuenta que en ese descanso el Señor nos pone una condición, la condición de cargar la cruz. Ya en otra ocasión ha dicho, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga. Y advierte el Señor, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que puedan hallar descanso. Cargar sobre nosotros el yugo, no como una realidad masoquista que nos lleve al sufrimiento por sufrimiento o al asumir un dolor como de una manera casi enfermiza, no, sino a aprender que el camino de la vida, en medio de las dificultades que se le puedan presentar, es ante todo un camino de salvación. La cruz se convierte en un signo de salvación. Tanto que en el tiempo de Cuaresma y de la Semana Santa cantamos, tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección proclamamos y glorificamos. Por el madero ha llegado la salvación al mundo entero. La cruz que pasa de ser un signo de muerte y de ignominia y se convierte en un signo de salvación, en un signo de esperanza. Y advierte el Señor, es que ese yugo, es que esa cruz es suave y ligero. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos hace de cirineo. Sin duda, cuando nosotros se nos proyectan situaciones difíciles, podemos llegar a la conclusión de que no vamos a ser capaces con esas situaciones difíciles. Pero cuando miramos en retrospectiva nuestra vida, nos damos cuenta que situaciones que superan cualquier imaginación que nosotros hubiéramos tenido, fuimos capaces no solo de asumirlas, sino hasta de superarlas, gracias a la ayuda de Dios. Ahí nos damos cuenta cómo esta palabra se vuelve una realidad en nuestra vida y cómo el Señor ha hecho de cirineo tantísimas veces para ayudarnos a cargar la cruz. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, el profeta Isaías, se da cuenta cuánto consuelo le está dando el Señor al pueblo. ¿Por qué? Porque se presenta como el pastor, se presenta como el padre, se presenta como el esposo con su esposa, se presenta como la ternura de una madre. Incluso en Isaías, en el capítulo 49, versículos 14 y 15, podemos leer una frase muy bonita y dice, pero dice Sión, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Ya era una promesa que venía desde antes. Entonces, más ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y nos ha mostrado que en medio de esas fatigas nosotros experimentamos su presencia y su consolación. También a veces nos puede llegar hasta la duda de la fe. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué yo no puedo vivir una vida sin cruz? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Como tratando de evadir esas realidades, sabiendo que el Señor nos está advirtiendo. En medio de estas realidades, ustedes se van a afligir y a cansar, pero téngalo en cuenta que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El tercer texto que nos puede iluminar esta realidad para descubrir la teología de la consolación, me parece importante tomarlo del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, que es el relato de la muerte, dolor por la muerte y resurrección de Lázaro, que es un amigo de Jesús. Después ustedes podrán leer el capítulo 11 completo. Hoy no vamos a leer sino unos cuantos versículos que nos puedan iluminar esta realidad, pero así pueden ver el conjunto de todo lo que pasó durante esa realidad de enfermedad, agonía, muerte y resurrección de Lázaro. Dice el texto, leo el capítulo 11, versículos del 1 al 6. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo.
Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Hasta ahí el versículo 6. Y voy a concentrar un momento la reflexión y luego sigo leyendo el texto. Démonos cuenta que el versículo 5 hace una advertencia muy linda. Dice: Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro, es decir, a Marta y a Lázaro. Eran sus amigos de Betania. Piense usted que experimenta cuando le manifiestan que una persona que es de mucho aprecio y de mucho interés para su propia vida, porque es cercano, porque es de su familia, porque es su amigo, porque es su novio, porque es su esposa, qué sé yo, le dicen que está enferma. Esa es la realidad que Jesús mismo aboca. Jesús experimenta un momento de desolación. Son de esos rasgos humanos de Jesús significativos, como cuando dice la Escritura que Jesús sintió hambre, o como cuando dice la Escritura que Jesús sintió sed, por ejemplo, cuando encuentra a la samaritana en el pozo de Jacob, o ese momento cuando Jesús está en el huerto de los olivos y experimenta una tristeza que dice él que me cercena el alma, es decir, que lo parte por dentro. Aquí experimenta precisamente esa impotencia del ser humano frente a la enfermedad que, como el mismo Jesús lo vaticina frente a sus apóstoles, es una enfermedad de muerte. Sin embargo, Jesús espera el momento y no sale en picada. Dice el versículo 6, cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Doy continuidad al texto, pero ya en el versículo 17 hasta el versículo 35. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: mirad cómo le quería. Hasta ahí quiero leer hoy este texto, pero démonos cuenta que aparecen unos elementos que nos ayudan a comprender este momento que Marta, María y Jesús están viviendo. Mire usted que en el versículo 19 advierte que muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Pero después, cuando Marta va donde María, le dice: el maestro está ahí y te llama. Ella también se levanta rápidamente.
¿Por qué? Porque quiere encontrar a Jesús. Pero los judíos que estaban con María, cuando vieron que ella sale, también salen detrás de ella para tratar de consolarla. Los judíos la acompañaban, pero dice que Jesús se conmovió interiormente y se turbó. ¿Por qué? Porque él también experimenta esa desolación. Nos damos cuenta entonces que Jesús nos llega donde Marta y María con el ánimo de hacerles ocultar la realidad que viven o desconocer lo que ellas están viviendo. Él mismo está conmovido. Es la realidad que viven Marta y María y es la realidad que el mismo Jesús experimenta. Jesús no desconoce el dolor que produce la muerte en el creyente, ni minusvalora lo que ellas están viviendo y lo que los judíos están acompañando, pero reconoce que en medio de esa desolación Dios obra, y así se lo hace saber a Marta cuando él le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él mismo experimenta esa desolación para también ayudarles a Marta y a María a experimentar la consolación que viene de Dios. Y es muy importante poder identificar en esta realidad que nos trae este texto nuestra propia circunstancia, porque a veces nos pareciera que Dios obra como con cierta indiferencia frente a lo que yo puedo estar viviendo. Y el último texto, para no alargarme más, que quiero compartirles, ya es de la iglesia primitiva de San Pablo. Se lo escribe en los Corintios, en el capítulo 2, perdón, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 8 al 11, y dice San Pablo: pues no queremos que lo ignoren, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando, si colaboran también ustedes con la oración en favor nuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Ya es una nueva realidad, ya ha pasado la resurrección, la ascensión, Pentecostés, pero el mismo San Pablo está experimentando una realidad que lo abruma, no solo a él, sino también a los creyentes en Asia. Nos dice: nos abruma hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, al punto que pensamos que íbamos a perder la vida. Pero fíjense una cosa bien especial: ¿en qué se apoya? La respuesta es clara: se apoya en la oración y en la fraternidad. De manera que la invitación a todos nosotros es una invitación a encontrar la consolación que viene del Espíritu. Y para eso nosotros podemos darnos cuenta que la consolación va a requerir unos momentos muy especiales. En primer lugar, el momento de la oración, porque es el encuentro con el Señor en el que le expongo toda mi realidad. En segundo lugar, la cercanía a Dios y con Dios. La cercanía en la comunidad y con la comunidad, porque me doy cuenta que no estoy solo, que Dios está conmigo y que los hermanos están conmigo. Y en tercer lugar, la esperanza de que el Señor iluminará nuestra vida. De manera que los invito a que trabajemos en esta conclusión de este año 2022 y en este inicio del Adviento que estamos viviendo, a pedirle al Señor que nos consuele en medio de nuestras tribulaciones. Los invito a que hagamos juntos esta oración, confiándonos al Señor y pidiendo la consolación. ¿A quién he de ir, Señor, si no es a ti? Cuando la tormenta de la enfermedad arrecia, cuando llega el temor a los fuertes vientos de la duda, cuando el corazón siente que necesita más fuerzas, cuando el dolor hace sucumbir en desesperación, cuando no sé qué más hacer, cuando la mirada se desvía de ti, ¿a quién iré?
Protégeme, Señor. Solo tú eres mi auxilio. Tú, mi creador, sáname. Tú, mi fortaleza, no me dejes tambalear. Tú, el sumo bien, no permitas que me olvide de hacer siempre el bien. Tú que eres la roca, da firmeza a mi voluntad. Tú, el Dios vivo, enséñame a confiar. Cuando lleguen los sinsabores de la vida, recuérdame que mi misión es ser sal. Cuando no encuentre una sonrisa, permíteme ofrecer una. Cuando todo esté absorbido por la oscuridad, auxíliame con tu luz. Mi alma te busca, pues solo me bastas tú ante el dolor. Ven ante el temor, ven ante la tristeza, ven ante la falta de amor, ven ante la enfermedad, ven. Ven, Señor, y muéstrame el camino que debo de seguir. Quiero ir a ti, estoy cansado. Dame tu mano, dame tus fuerzas. En ti quiero encontrar lo que siempre he buscado. Quiero estar en ti, pues sin ti no encuentro consuelo. Tómame, Señor, y no permitas que me pierda. Señor, no olvides que soy tu pequeño. Estoy dispuesto a que actúes en mí, en ti, solo en ti puedo vivir. Llévame contigo al lugar donde pueda contemplarte. Solo quiero ver tu mirada fijamente, recordar que estás conmigo. Aquí estoy, Señor. Mira mis pobres manos y haz de ellas lo que tú desees. Solo tengo mis débiles fuerzas, pero sé que en ellas puedes actuar. Solo tengo un corazón dispuesto a darse. Tómalo, Señor, toma este corazón. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Quiero terminar esta catequesis con una canción que les invito a escuchar y a meditar.